doctora Noemí Zaritsky, directora de CIRCA, Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos, nos hablará sobre las películas biodegradables y el recubrimiento comestible para la protección de alimentos. Bueno, buenos días a todos. Después de estas excelentes interpretaciones musicales, vamos a tratar de volver a las charlas técnicas. La idea de esta charla es un poco compartir con ustedes algunos conceptos y avances en este tema de películas biodegradables y recubrimientos comestibles. Nosotros estamos rodeados de materiales plásticos y justamente los elegimos por su resistencia y durabilidad. Pero cuando estos materiales se utilizan para desarrollar envases de tipo descartable, nos topamos con una serie de problemas y que justamente provienen en general de recursos naturales no renovables, como es el petróleo, y de su persistencia en el medio ambiente. Muchos de los polímeros sintéticos que utilizamos, como los polietilenos de alta y baja densidad, polipropileno, PET, PVC, etc., son muy resistentes a la degradación microbiana y entonces persisten durante muchísimo tiempo sin alterarse. Veamos un poco las cifras. Los plásticos de la industria petroquímica están utilizando del orden del 4% del petróleo mundial y se producen 250 millones de toneladas anuales de plástico. 37% de esa producción es lo que va a envases y embalajes y un 55% de ese valor se utiliza en envases flexibles. Lo que tenemos que tener en cuenta como tecnólogos de alimentos es que a nivel mundial los principales usuarios de estos envases plásticos son las empresas productoras de alimentos y bebidas. Entonces tenemos un compromiso con esto. Y tengamos en cuenta que muchos de estos plásticos no se pueden reciclar. Eso genera una problemática ambiental importante porque no solo que los plásticos provienen de fuentes no renovables, sino que también generan un manejo muy importante de sólidos con impacto en varios ecosistemas. La utilización de bolsas de plástico que no son biodegradables generan 100.000 toneladas anuales de residuos que contaminan el planeta. Y eso es un llamado de atención. Entonces, ¿cuál es la idea? Si los envases tradicionales provienen de recursos normalmente no renovables y generan desechos ambientales afectando al medio ambiente, trabajar con películas biodegradables reduciría la contaminación y trataríamos de estar usando recursos renovables. Primero, ¿qué es un material biodegradable? Es aquel que se descompone por la acción enzimática de microorganismos en condiciones ambientales naturales de humedad y temperatura, siendo los productos de degradación normalmente dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa. No debemos confundir material biodegradable con material compostable. El compostaje es un proceso de reciclado de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y ese abono orgánico debe cumplir con ciertos criterios de calidad y de falta de toxicidad, es decir, está sujeto a normas internacionales. Un material compostable es aquel que se descompone biológicamente durante el proceso de compostaje, que son más o menos 3 meses a una temperatura mayor de 50 grados. Como dijimos, que un plástico sea biodegradable no quiere decir que sea compostable. ¿Cuál es la clave? El tiempo que se tarda en llevar a cabo ambos procesos. Un material plástico compostable significa que se va a degradar biológicamente a la misma velocidad que el resto de la materia orgánica que se está compostando. Tampoco debemos confundir un material biodegradable con un material biodesintegrable o simplemente degradable. Un material biodesintegrable en general está constituido por mezclas de bioplástico
con polímeros sintéticos no biodegradables. Por ejemplo, mezclas de almidón con polietileno. ¿Cuál es el problema que se genera? Las macromoléculas del bioplástico, en este caso el almidón, se van a degradar por la acción microbiana, pero las del polímero sintético, como el polietileno, permanecen intactas. Y esto, en realidad, desde el punto de vista de la contaminación, no es una solución. Cuando hablamos de materiales degradables, debemos distinguir que hay oxodegradables o fotodegradables. Este tipo de material no es biodegradable, es simplemente, por ejemplo, un polietileno que se va descomponiendo por distintas etapas donde se han utilizado aditivos químicos para iniciar la degradación, que en general comienza por acción de la luz ultravioleta. Tengamos en cuenta lo siguiente, los plásticos biodegradables no deben considerarse como sustitutos de los plásticos en general, sino solamente para ciertas aplicaciones. Y hay algunos materiales plásticos tradicionales que tienen ciertas propiedades físicas que los hacen irreemplazables. ¿De dónde podemos obtener los plásticos biodegradables? Se pueden obtener de materias primas renovables, que pueden ser de origen animal, de origen vegetal o microbiano. Pero lo que mucha gente no sabe es que también se pueden producir plásticos biodegradables a partir de derivados del petróleo. Entonces, tendríamos así polímeros biodegradables derivados del petróleo y lo que llamamos biopolímeros. Vamos a describir cada uno de ellos. Comenzaremos con los polímeros biodegradables que derivan del petróleo. Uno de los más conocidos es la policaprolactona. Es un poliéster alifático biodegradable que es asimilado por los microorganismos. También se usa en medicina como reemplazo de yeso, y lo bueno que tiene la policaprolactona es que se puede mezclar con biopolímeros como por ejemplo el almidón, y se usa para producir una gran cantidad de materiales, películas, artículos inyectados, productos termoformados. ¿Cómo se produce la policaprolactona? Se parte de este anillo que se abre y luego se polimeriza por acción de calor y catalizadores. Otro compuesto derivado del petróleo que es biodegradable y que está comercializado por una empresa alemana es el PBAT. En realidad es un copoliéster alifático aromático, como ven acá, que tiene propiedades muy parecidas a las del polietileno, pero tiene una menor permeabilidad al oxígeno, mayor permeabilidad al vapor de agua. Realmente se puede utilizar no solo en la industria alimentaria, sino también en aplicaciones de la agricultura. Acá podemos ver cómo se va biodegradando el Ecoflex cuando está enterrado. Repito, es totalmente biodegradable de acuerdo a las normas internacionales. Pasamos ahora a los biopolímeros. Y de estos biopolímeros vamos a comentar que hay polímeros producidos por bacterias que se llaman polihidroxialcanoatos, vamos a referirnos a ellos, se generan gránulos intracelulares, polímeros producidos por síntesis química a partir de monómeros como el ácido láctico, y los clásicos polímeros de fuentes naturales. Los polihidroxialcanoatos son sintetizados por las bacterias como gránulos intracelulares, puede haber polihidroxibutirato o polihidroxivalerato, y esas bacterias los producen cuando están en condiciones de estrés. Estrés como falta de nitrógeno, falta de fósforo, por ejemplo. Y lo interesante es que se pueden utilizar sustratos bastante económicos como melaza de caña de azúcar. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, utilizando como sustrato el glicerol, que es un subproducto del biodiesel. Acá podemos ver la estructura de lo que es el polihidroxibutirato, el polihidroxivalerato.
Acá podemos ver también los gránulos intracelulares. Esos gránulos se acumulan en el citoplasma de las bacterias y luego tienen que ser eliminados y purificados. Del PHA, es un polímero termoplástico que se biodegrada en aproximadamente 7 semanas cuando está enterrado. Y hay compañías internacionales que lo comercializan. Otro de los polímeros producidos por síntesis química, pero a partir de monómeros biológicos renovables, es el ácido poliláctico, que se obtiene por polimerización del ácido láctico. Es un material biodegradable que se obtiene por fermentación de azúcares simples. En general se parte del almidón, el almidón se transforma en glucosa y luego es fermentado para generar ácido láctico que luego sufre un proceso de polimerización. Este material es compostable. Fíjense la cantidad de envases que se pueden hacer, ya que el material puede ser inyectado, soplado, termoformado, etc. Y también tiene usos médicos. Por último, están los polímeros extraídos de fuentes naturales, los que nosotros más conocemos. Entonces, constituyen macromoléculas de origen biológico, que pueden ser proteínas o polisacáridos. Estos materiales tienen distintos orígenes, pueden ser de origen vegetal, animal o microbiano. Dentro de los de origen vegetal están los que son exudados de plantas, componentes de las mismas plantas como celulosa o de los frutos, pectinas, o gránulos de almidón que salen de tubérculos o de distintos cereales. También podemos tener biopolímeros que provienen de algas como el agar o el alginato. Son polisacáridos. Dentro de los biopolímeros de origen animal están las proteínas, como la gelatina, la albúmina, la caseína. También se pueden utilizar proteínas de origen vegetal, derivadas de la soja. Y destacamos también la utilización de polisacáridos de origen animal, como la quitina y el quitosano, que provienen de artrópodos. Por último, los biopolímeros de origen microbiano, conocidos dextrano, gomaxántica, purulano, gelano, que son polisacáridos. Hay ya a nivel internacional empresas que comercializan polímeros biodegradables combinados. Por ejemplo, el polihidroxibutirato combinado con el ácido poliláctico o otras empresas que comercializan complejos de almidones mezclados con policaprolactona o polivinilalcohol, que también es un derivado de petróleo biodegradable, o mezcla de Ecoflex, que es el BAT con ácido poliláctico. O sea, son experiencias que están a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Acá podemos ver las aplicaciones de un material llamado Materbi, que es combinación de almidón con policaprolactona. Fíjense la cantidad de productos que se generan, productos con aplicaciones alimentarias y también para la agricultura. Bien, el mercado de polímeros biodegradables que provienen de recursos renovables se estima que es actualmente del orden de 250.000 toneladas y hay una proyección de que va a alcanzar más de 1 millón de toneladas anuales. Las aplicaciones de estos polímeros biodegradables ya mencionamos que están en el área médica, agrícola, ambiental y nos vamos a focalizar en la de alimentos. Las aplicaciones de los polímeros biodegradables en el área de alimentos pueden resumirse en su utilización en empaques biodegradables mono o multicapa, empaques con propiedades como ser envases activos, recubrimientos de distintos alimentos, frutas especialmente, serían recubrimientos comestibles y obviamente las tradicionales aplicaciones de los polímeros que todos conocemos como estabilizantes o gelificantes en el procesamiento de alimentos.
¿Cuál es el objeto del envase? El envase tiene que garantizar la estabilidad y aumentar la vida útil del alimento, y hay envases que son tradicionales, que solo actúan como barreras inertes, y envases que se denominan funcionales. Algunos son inteligentes, ya que informan y registran las condiciones del alimento, y otros son activos. Estos envases activos lo que hacen es neutralizar las reacciones de deterioro y, por ejemplo, pueden absorber gases como oxígeno, dióxido de carbono o liberar antimicrobianos y antioxidantes. Si uno quiere formular una película biodegradable, tiene que utilizar algún componente que sea capaz de generar una matriz que sea cohesiva y continua, puede ser de polisacáridos o de proteínas. En general se le pueden agregar lípidos en forma de bicapa o emulsionada para reducir la permeabilidad al vapor de agua porque son hidrofóbicos, y en todos los casos se agregan plastificantes que ayudan a mantener la integridad de los films, aumentan su flexibilidad. En general se utilizan cuando se trabaja con casting o moldeo, glicerol o sorbitol, que lo que hacen es disminuir la temperatura de transición vítrea. Nosotros en los laboratorios del CIDCA, el Centro de Investigación y Desarrollo de Biotecnología de Alimentos, que depende de la Universidad de La Plata y del CONICET, hemos desarrollado películas biodegradables y recubrimientos a base de hidrocoloides, almidones de distinto origen, ya sean nativos o modificados. También hemos empleado quitosano, que es un poliaminosacárido que se obtiene por desacetilación de la quitina, y la quitina a su vez se obtiene de exoesqueletos de artrópodos. Eso es interesante porque estamos trabajando entonces con residuos de la industria alimentaria, lo cual abarata mucho los costos. Acá podemos ver algunos ejemplos de los films que obtuvimos. Film de almidón al 5%, está puesto sobre un texto para que se vea la transparencia, y este sería un film de quitosano al 1%. Una vez que desarrollamos las películas, hay que caracterizarlas para ver qué propiedades tiene y en dónde se pueden aplicar. Lo que estudiamos es el comportamiento reológico de las soluciones filmogénicas. Hacemos microscopía óptica, por ejemplo, para ver si todos los gránulos de almidón fueron gelatinizados, y medimos las propiedades ópticas, como la opacidad o el color. También hacemos microscopía electrónica de barrido, SEM, de los films, para ver, por ejemplo, las secciones transversales, ver si se producen grietas. Aquí podemos ver cómo el mismo film a base de almidón de maíz, cuando se le agrega sorbitol, que es el plastificante y lípido, mejora mucho la integridad. También aplicamos microscopía de fuerza atómica para poder ver la imagen topográfica tridimensional de los films que desarrollamos. Hacemos estudios de difracción de rayos X para ver el grado de cristalinidad que se refleja en estos picos que aparecen. Aplicamos calorimetría diferencial de barrido para ver, por ejemplo, si los almidones retrogradan durante el almacenamiento, es decir, un proceso de recristalización de la amilopectina, o también para medir la temperatura de transición vítrea de los films. Medimos las isotermas de sorción de agua para ver, por ejemplo, el efecto del plastificante, en este caso glicerol, sobre las curvas de contenido de humedad y actividad acuosa. Una propiedad importante de los films es su permeabilidad al vapor de agua, y es un punto débil de estos films biodegradables que se desarrollan en base a polisacáridos o proteínas. Si ustedes ven, los films de almidón o de gluten tienen una permeabilidad al vapor de agua del orden de 10 a la menos 10. Si trabajamos con quitosano, logramos bajar en un orden
la permeabilidad al vapor de agua y logramos resultados similares a los del celofán. Pero todavía estamos muy lejos de los valores de permeabilidad al vapor de agua de los materiales sintéticos como el polietileno de baja o de alta densidad. Hay 2 órdenes de magnitud de diferencia y eso realmente constituye un desafío. Por eso la idea es tratar de utilizar lípidos como para disminuir la permeabilidad. En cuanto a los gases, lo interesante es que estos films que desarrollamos tienen una permeabilidad mayor al dióxido de carbono que al oxígeno, es decir, lo que se llama un coeficiente de selectividad. Esto es una propiedad interesante que sirve para ser aplicada cuando se almacenan vegetales, porque modifica la atmósfera interna dentro del envase de la película y aumenta la vida útil del producto. También estudiamos las propiedades mecánicas de los films haciendo ensayos de tracción o ensayos de punción. Se obtienen curvas de fuerza de formación que tienen distintos patrones. Así podemos ver si un film es flexible, si es rígido, si es quebradizo, si es resistente. Acá podemos ver distintas curvas superpuestas donde lo que se ha cambiado es la cantidad del plastificante y el tipo de plastificante para ver cómo es esa respuesta de las propiedades mecánicas. Por último, también aplicamos espectroscopía infrarroja, especialmente cuando trabajamos con mezclas, por ejemplo en este caso es metilcelulosa y quitosano, para ver si hay compatibilidad entre los distintos componentes. Bueno, los recubrimientos comestibles son formas particulares de estas películas que desarrollamos y se aplican sobre la superficie de los alimentos, se asocian en forma continua al alimento, se le pueden adicionar aditivos para mejorar su conservabilidad o su apariencia. Lo interesante de los recubrimientos comestibles, como les dije recién, es que le podemos agregar sustancias activas como antimicrobianos, antioxidantes o nutracéuticos. Además, constituyen barreras al vapor de agua, a los gases y también podrían constituir barreras al aceite en el caso del fritado. Es decir, el objetivo es mejorar la integridad y su apariencia y actuar también como barrera y adicionando sustancias activas. Los recubrimientos comestibles se utilizan con materiales comestibles tipo GRAS, se pueden usar polisacáridos, proteínas y lípidos. Los polisacáridos y las proteínas son hidrofílicos, pero constituyen por esa razón pobres barreras a la humedad. Los lípidos, como dijimos, mejoran las características de barrera a la humedad, pero no pueden formar una película continua. Estos recubrimientos se han utilizado desde la antigüedad, tanto en frutos, pero comercialmente se comenzaron a utilizar en el año 1930. También hay antecedentes de recubrimientos con lípidos en carnes y quesos desde la antigüedad. Hay que tener en cuenta que las formulaciones de los recubrimientos tienen que estar en estado líquido cuando se aplican. La aplicación puede ser en forma de spray o de inmersión y después del secado tienen que mantener adhesión y cohesividad para funcionar adecuadamente. Vamos a pasar rápidamente a algunos ejemplos. Recubrimientos de cera en el caso de frutas y vegetales, aplicación de recubrimientos sobre la cáscara de huevo para mejorar resistencia mecánica, recubrimientos de ceína en pasas de uva para que no migre la humedad en los cereales de desayuno, aplicación de recubrimientos para demorar la aparición de rancidez en frutos secos. En este caso se aplicó ceína de maíz, proteínas de suero lácteo, almidón, es decir, una gran variedad de sustancias se pueden aplicar. Recubrimientos en vegetales prepelados para exaltar el color natural y evitar que aparezcan blanquecinos, o a base de quitosano para mejorar la producción y la preservación de frutos congelados. En el caso de manzanas, para evitar cambios de firmeza o
quitosano para reducir contaminación fúngica en pimientos, recubrimientos en maní tostado para que no se oxiden, recubrimientos en el caso de hamburguesas precocidas y en músculo de pescado. Se pueden adicionar distintos tipos de antimicrobianos, hay una lista muy extensa, y lo interesante de todo esto es que en los films comestibles antimicrobianos se pueden inhibir contaminantes específicos en la superficie de los alimentos. La ventaja estaría que el antimicrobiano queda atrapado en esa matriz del polisacárido o la proteína y entonces se reduce la velocidad de difusión hacia el interior del alimento, con lo cual se podrían colocar menores cantidades de preservador que si uno hace una inmersión o una aplicación de tipo spray del antimicrobiano. Nosotros hemos experimentado con la aplicación de recubrimientos comestibles en frutillas, desarrollados a base de almidón con aceites, plastificantes y agregado de sorbato de potasio y ácido cítrico, y vimos que se retardó la senescencia de los frutos, se redujo el desarrollo microbiano, se redujo la pérdida de humedad, aumentó la firmeza, también se retardó el desarrollo de color, y con respecto a los microorganismos podemos ver que los controles se contaminaron después de un almacenamiento de 18 días a 0 grados, mientras que las frutillas recubiertas tuvieron una vida útil cuando agregamos sorbato y ácido cítrico mayor de 28 días respecto al control que era de 14 días. O sea que tuvimos una experiencia muy positiva. También trabajamos con la aplicación de recubrimientos comestibles para reducir la absorción de aceite durante el fritado. Y elegimos esto por el impacto económico que tiene la producción de alimentos fritos y el impacto nutricional que los lípidos tienen en la salud y en las enfermedades coronarias. Entonces, fíjense que en las papas fritas podemos pasar de un contenido de lípidos de un 0,2% a un 40% de contenido de lípidos en las papas chips. Y, digamos, es un desafío tratar de disminuir el contenido graso de los alimentos por su vinculación con la obesidad y las enfermedades coronarias. Usamos un recubrimiento de metilcelulosa que tiene la propiedad física de termogelación, es decir, que forma un gel a alta temperatura y actúa como barrera. Y logramos reducir un 40% el contenido de aceite con metilcelulosa y sorbitol como plastificante, manteniendo una buena textura del producto y un color superficial adecuado. Acá podemos ver las curvas de absorción de aceite en función del tiempo con recubrimiento y sin recubrimiento, y los análisis de microscopía electrónica de barrido ambiental y no ambiental para ver la adhesividad del film al producto. Bueno, finalmente repasemos cuáles serían los beneficios de los recubrimientos. Pueden consumirse con el alimento, extienden su vida útil controlando el desarrollo microbiano y los cambios físico-químicos y fisiológicos, controlan el intercambio gaseoso de vapor de agua, oxígeno y dióxido, previenen la deshidratación, pueden disminuir la absorción de aceite en el fritado, mejoran características organolépticas y nutricionales, las propiedades mecánicas de los alimentos y mantienen la textura de los alimentos multicomponentes. Es todo un desafío que podemos lograr con los biopolímeros. Bueno, muchas gracias.